se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Dios les bendiga a todos. Soy el pastor Roberto Andino. Bienvenidos a su programa Temas de Impacto Espiritual. Para mí es una bendición en esta hora tener entre nosotros al reverendo Marcos Neira. Él es supervisor nacional de la obra en Guatemala. Alabanzas al Señor. Así es que antes de comenzar la entrevista, quiero comenzar con nuestro pequeño editorial. Siempre que hacemos una entrevista, y le he puesto a esta temática de hoy, o como tema principal, un vaso de honra en tiempos de crisis. Un vaso de honra para tiempos de crisis. Un vaso de honra de Dios, por supuesto, para tiempos de crisis. Amén. Sepan que siempre en la historia, no solamente a nivel secular, yo creo que más en lo espiritual, en lo que tiene que ver con el servicio al Señor, siempre en los tiempos de crisis, Dios ha tenido sus vasos. Cuando nadie quiere dar la cara o nadie quiere decir heme aquí, amén, Dios tiene ese vaso ya listo, preparado. Aunque ningún hombre lo sepa, Dios ya tiene esa carta debajo, amén, de la manga, como dicen muchos, para jugarla, para que en el tiempo de crisis Él se pueda glorificar, amén, en diferentes situaciones que vienen contra la obra de Dios. Amén, porque el que defiende la obra del Señor es el mismo Señor. Así es que usted puede ver que en el mundo había una crisis después de la caída del hombre en Edén, en el jardín del Edén. Y hubo una pregunta en el cielo. Amén. ¿A quién enviaremos y quién irá por nosotros? Y en ese momento de crisis hubo alguien que dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Ese fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y en estos tiempos apocalípticos, este último tiempo, el enemigo sabemos que se iba a levantar con mayor violencia contra la obra del Señor y, por supuesto, contra esta obra del movimiento misionero mundial. Pero Dios, amén, defiende su obra, y para los momentos de crisis Dios tiene sus vasijas de honra. ¿Por qué me refiero a vasija de honra? Porque hay vasijas de deshonra. Amén. Pero las vasijas de honra son esas las que Dios toma en cuenta para los momentos, amén, de tinieblas que quieren venir o cernirse sobre la obra del Señor, porque sabemos que Dios siempre está allí presto para sacar la cara, para defender su obra. Así es que quiero dejar en esta hora con unas palabras de saludo para comenzar nuestra entrevista al reverendo Marcos Neira, que es nuestro supervisor. Digo nuestro porque esta obra es una sola, en todo el mundo. Nuestro supervisor nacional de Guatemala, el reverendo Marcos Neira. Quiero agradecer primeramente a Dios y por supuesto también al pastor Roberto, nuestro pastor también digo yo, allá en Alabama, en los Estados Unidos, y hasta donde Dios nos permita llegar en este momento, ya sea a través de las redes, de alguna emisora de radio, por internet. Quiero saludarles de una manera muy afectuosa y también enviar el saludo de parte de mi familia. Amén. Hermana Teresa, mi esposa, mis 6 hijos y toda la obra del Señor aquí en Guatemala, que por la gracia de Dios estamos en victoria. Un gusto estar con ustedes. Amén, amén. Pastor Neira, la primera pregunta que tenemos es, ¿cuánto tiempo ya lleva en Guatemala, ya radicado? Amén. Bueno, esto comenzó en el mes de julio del año pasado. Recuerdo que estuvimos aquí con el reverendo Eugenio Macías, el pastor Marco Rao, un oficial nuestro en el Perú, mi persona. Y bueno, yo en realidad vinimos para poder apoyar aquí la obra por esta situación que estaba aconteciendo. Amén. Y dimos la campaña aquí con el pastor Eugenio Macías, que estuvimos 3 días, 2 días en el Teatro Don Juan, que es un lugar céntrico aquí en Guatemala, al costado del Palacio de Gobierno, y también en la inauguración ya de donde sería y donde es actualmente la iglesia central de aquí de Guatemala. Inaugurándolo y bueno, a la vez también presentándome por la gracia de Dios a mí ahí. Ya ha pasado, como ustedes ven, tan rápido el tiempo.
prácticamente un año, ya un poquito más. Pero ya con la familia establecida aquí desde el mes de febrero. Llegamos el 6 de febrero con mi esposa, con mis hijos, pero ahí ustedes saben que a los primeros días de marzo comenzó esto de la pandemia en el mundo entero. Pero a pesar de todo eso, ahí nos hemos mantenido con la ayuda del Señor activos en cuanto a la predicación del Evangelio. ¿Y cómo ha sido el acoplamiento de la familia a un país diferente? Porque quiero decirle a los hermanos que están viendo nuestro programa que el hermano es peruano. ¿Cómo ha sido el acoplamiento de la familia claro, es un país latino, pero totalmente diferente al Perú? ¿Cómo ha sido ese acoplamiento de la familia, el acoplarse a la ciudad, a la comida, todo eso? Sí, de todas maneras, por supuesto, siempre es un cambio radical. Son diferentes tipos de cultura, las comidas, el habla de la gente. Aquí, claro, hablan el español, pero hay palabras que a veces nosotros utilizamos, ellos no, y ellos utilizan y nosotros no, y hemos tenido que ir adaptándonos. Pero una de las cosas que nos ha ayudado, Pastor Roberto, es que en el Perú, yo a veces lo he dicho, soy creo el pastor más cambiado. Tengo, creo, 8 cambios. 8 cambios. Amén. Sí, aproximadamente 8 cambios. Y bueno, han sido no cambios a 1000 kilómetros ni a media hora de distancia. Han sido cambios de, como decir, de un extremo del país al otro. Y por decir, de la selva a la sierra, nosotros le decimos allá la selva a la montaña, al bosque. Entonces hemos estado pastoreando allá en Punta Negra, en Lima. Luego fuimos movidos para el departamento de San Martín, allá en Lamas, que es una provincia importante. Luego nos bajaron un poquito antes en ese mismo departamento a atender la obra ahí en Nueva Cajamarca, donde estuvimos 11 años y prácticamente ahí nacieron casi la mayoría de mis hijos. Son 6 que por la gracia de Dios tenemos. Algunos me han felicitado, otros me han criticado, pero igual nosotros estamos contentos por eso. Amén. Y entonces ya luego fuimos movidos para el departamento de Loreto, la ciudad de Iquitos. Ahí hemos estado casi un año, gloria a Dios. Luego había la necesidad en el departamento de Huánuco. Ahí hago la aclaración porque esta iglesia sí es un poquito más emblemática en cuanto, amén, ya que tienen un local propio que es prácticamente un cine, así como un cine donde antes se ha utilizado pues para... Amén, la gente lo utilizaba para ir con la familia, a ver películas, pero ya se ha convertido en casa de Dios y puerta del cielo. Y ahí estuvo pastoreando el reverendo Eugenio Macías también. Amén, sí, me acuerdo. ¿Cuánto Claro. pastor Huánuco, Pastor Neira? Sí, ahí tuvimos 4 años y ahí sí hay un grupito numeroso, más o menos como unos 1500 hermanos. Hasta moverse acá a Guatemala. O sea, No, de ahí fuimos para Chiclayo. Chiclayo, sí, de nuevo, pues también ahí parece que en Chiclayo pastoreó el hermano Macías también, ¿verdad? Sí, algunos me decían que le ando siguiendo los pies. Le anda siguiendo la pisada. Sí, y bueno, es un privilegio, le tengo mucho cariño, mucha admiración a él. Pastor en Chiclayo. 4 años estuvimos, por la gracia de Dios, ahí, atendiendo también el presbiterio, porque Amén. ahí hay más o menos como unas 44 iglesias, más o menos, que teníamos a cargo. 4 años ahí trabajando en las campañas evangelísticas, extendiendo la obra, fortaleciendo también la iglesia en la parte espiritual, y hay muchos recuerdos hermosísimos de Chiclayo. Creo que Chiclayo es la segunda iglesia más grande del Perú, del movimiento misionero mundial. Y es también un ambiente amplio, totalmente amplio. Ahí sí, más o menos reuníamos como unas 3000, 4000 personas. Gloria a Dios, qué victoria. Hasta moverse acá a Guatemala. Hasta movernos ya aquí prácticamente desde el mes de febrero, como le digo, llegamos aquí. Mire, o sea que su ministerio ha sido, amén, no ha sido estable en el aspecto de estar solamente en una ciudad, sino que Dios ha ido moviéndolo por diferentes partes, amén, del Perú, y ahora lo mueve fuera del país, a otro país. ¿Cómo fue ese trato? ¿Cómo Dios trató con su corazón? Sí, porque mire, Iquitos, por ejemplo, Iquitos es parte selva. Amén. Mire ese cambio. A Huánuco, que es sierra, altura donde hay poco oxígeno. Amén. Y de ahí a Chiclayo, que es costa, el mar. Son cambios
Muy ¿verdad? radicales, muy radicales. Muy radicales. Pero como le decía, todo eso nos ha ayudado. Y aquí quiero a veces, sí, yo sé que de todas maneras la parte emocional, porque Dios no nos ve a nosotros como trozos de madera, ni tampoco como pedazos de piedra. Amén. En esto es importante y quiero resaltar que en esta parte a veces un poquito más fuerte emocionalmente es para el esposo y para los hijos. Amén. A veces nosotros los varones un poquito que ¿verdad? Más fuertes en este sentido. Y esto lo digo porque sí he notado varias veces cuando han habido esos cambios. Quizás ellos como son pequeños, porque todavía tengo al menor que tiene 11 añitos, y ellos pues a veces siempre adaptados a donde papá va, a donde mamá va. Pero sí me acuerdo una experiencia cuando íbamos de Huánuco a Chiclayo, aparte que ellos ya hacen sus amistades en el colegio. Gracias a Dios tenemos colegios que pertenecen a la misma iglesia. Por Amén. ejemplo, Chiclayo tiene colegio propio, el Colegio Internacional Elín, igualmente Huánuco. Y cuando hay esos cambios, pues ellos no quieren a veces dejar sus amistades, ya se acostumbran y les cuesta, les duele. Es como arrancarles, estirparles algo que ellos verdaderamente aman. Y cuando ya nos estábamos prácticamente montados ya para ir de Huánuco a Lima y luego para Chiclayo, hay una de mis hijas, Priscila, ella es la tercera. Amén. Nunca me olvido cuando ya estábamos todos. Entonces yo volteo a ver cómo están los niños y cuando la veo a ella, la veo llorando. Todos estaban llorando, pero ella fue más expresiva. Sí. Y me acuerdo hasta ahora su carita cuando me mira y me dice, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto, Señor? Sí. Pero ya luego ya cuando ya levantamos prácticamente el vuelo, no sé, la vi así como que miraba a la ventana, me daba la impresión como que de pronto quería quedarse, ¿no? Amén. Pero se supera. Lo bueno es que ellos han crecido en un ambiente misionero, saben que sus padres están abocados totalmente a esta labor, a esta misión, y Dios es el que hace esa obra. Amén. Toca sus corazones, los va, ¿verdad?, siendo entendidos en estas cosas. Tal es así que ya pasan, el Señor va sanando esas heridas, ya se van adaptando al lugar que llegan, porque cuando llegaron a Chiclayo, yo ya pasaron como 2, 3 meses, los vi tan amigables que rápidamente hicieron. Entonces se olvidaron de Huánuco, pero no, ese es el sistema del Dios hace ser eso, humano. ¿verdad? Yo pienso que es el Señor, ¿verdad? Para que se pueda hacer una labor mejor, porque se imagina un pastor con hijos incómodos, no es lo mismo. Sí, gracias a Dios, como le digo, ya aunque acá un poquito nos limitó esto del encierro, porque no es igual que estar, ¿verdad?, en el movimiento, campaña, confraternidades, actividades, prácticamente solamente la labor se estaba haciendo desde casa. Será hace como un mes ya más o menos que hemos vuelto a los templos y aún con ciertas restricciones, pues no se pueden hacer el culto todos los días, estamos 3 veces solamente a la semana. Allá en el Perú pues, estamos acostumbrados a hacer culto los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos y así. Pero aquí, claro, es el sistema y hay que esperar. Amén. Pero bien, gracias a Dios. Pastor, ¿cómo fue ese trato del Señor con usted para moverse a otro país, más en este punto a Guatemala? ¿Cómo Dios trató con su Sí, corazón? Sé que uno no se va nada más por irse. Dios no. ha ministrado. Sí, yo creo que Dios en esto es vasto pero hay algo importante y eso es lo que quiero resaltar en mi experiencia, que a veces nosotros humanamente optamos por un lugar. En el caso mío pasó cuando yo visité Ecuador, hacía muchos años atrás, Amén. y siempre en mi corazón había ese latir por Ecuador. Siempre, hasta ahora oro por Ecuador. Y inclusive yo lo compartí con el pastor Eugenio, Sí. con varios oficiales, y ya estaba casi, ya dijéramos, el 80% acomodado como para que ya yo pudiera ir para allá. Pero no sabíamos que de pronto acontecería una situación aquí, y como ya mis líderes pues sabían y conocían que, amén, yo tenía el sentir de ir a este país a trabajar, Amén. al ver la necesidad que hubo aquí, entonces hablaron conmigo, nuestro supervisor, el reverendo Luis Mesa Bocanegra, Amén. y a veces nosotros sí hemos entendido algo. Dentro de esta obra somos soldados Amén. y en algunas veces solamente nos ha tocado que recibir una llamada
¿verdad? De parte de alguna autoridad y decirnos, Marco, alista tus maletas, te vas para tal lugar. Ya las preferencias, los gustos, creo que se tienen que dejar a un lado. Amén. Amén. Y eso, gracias a Dios, me ayudó. Casi todos mis cambios así, así. No he pedido yo. No he dicho, mándenme a tal lugar, porque usted se da cuenta también que a veces hay preferencia. Por ejemplo, muy pocas son las personas que tienen llamado a la África, a la India, o a lugares así donde, ¿verdad? Muy Lejos. recónditos, claro, muy pobres o a veces así. Entonces, por eso es importante ahí siempre, porque yo creo que uno tiene que estar donde Dios quiere que esté. Amén. Mientras uno esté donde Dios quiere que uno esté, creo que las cosas irán bien. Claro. Y esa es la confianza, ¿no? La autoridad, la voz. Yo, por ejemplo, en una oportunidad, el pastor Rodolfo, él es mi pastor, nos visitó a la casa, recién yo estaba establecido en Punta Negra. Y mientras almorzábamos, él me mira y me dice, hijo, quiero que vayas a Lamas, que es el departamento de San Martín. Entonces, cuando yo escuché eso, entendí inmediatamente que era la voz de mi Señor. Gloria. La voz de mi pastor, la voz de mi Señor. Y gracias a Dios ha sido así que asumimos el reto. Y yo vine, mire, pero la noticia le voy a contar, Pastor Roberto, fue algo. Cuando yo vine en ese viaje para apoyar la campaña, porque venían varios pastores. Vino el pastor Andrés Espejo, vino el pastor Ángel Guari, que está como asistente también de supervisión en México. Y así fueron rotando hasta que me tocó a mí con el pastor Marco Rao y el pastor Eugenio Macías. Y estando en esos días del trabajo, pegando los afiches, anunciando la campaña, yendo a un programa de radio y televisión. Oiga, en esos días entra una llamada de la oficialidad internacional y conversan con el pastor Marco Rao, que es oficial en el Perú. Y yo hasta ahí no sabía nada. Entonces me dice, Marco, nos llamamos los dos, yo soy Marco Neire, él es Marco Rao. Y me dice, Marquito, me dice, quiero hablar contigo. Pero ya yo notaba algo así un poquito, ¿verdad? Como una noticia nueva que llegaba, gloria a Dios. Y me dice, ¿sabes qué? Acaban de llamarme los oficiales y me dicen, ellos han visto el caso tuyo y me acaban de comunicar que te avise que vas a quedar aquí como supervisor y al frente de la obra. Entonces, en ese momento, humanamente no es fácil, pero ya mientras van pasando los días, van pasando, ¿verdad? Ya uno va asimilando y va aceptando y se va adaptando, ¿verdad? Y así fue el proceso. Por eso le digo qué importante es, porque hay veces que yo he tenido, cuando he ido a otros lugares, he tenido otro tipo de trato con Dios. ¿Ve? Yo me acuerdo cuando iba de Nueva Cajamarca para Iquitos, 11 años en un lugar, y el cambio fuerte. Y solamente a mí me llamaron el pastor Rodolfo, el pastor Luis Mesa, te esperan en Iquitos. Yo tenía que tomar un vuelo de Tarapoto a Iquitos. Y en el trayecto del vuelo yo le pedí a Dios, dime algo, porque ha sido una llamada inesperada, dime algo. Y yo quiero que tú me digas algo. Y mientras yo viajaba de Nueva Cajamarca a Tarapoto, que hay como 3 horas en auto, para tomar el vuelo a Iquitos, en ese proceso yo iba con mi corazón así como una flor, esperando que Dios me dijera algo. Pero así como un silencio de parte de Dios por el momento. Cuando ya subo al avión, estoy ya prácticamente sentado. Mi corazón, pues la mezcla de sentimientos por muchas cosas, ¿no? Hasta lágrimas. Yo le decía, dame una respuesta, dame una respuesta. Y en eso se acerca la aeromoza y me dice, sabe que ahí a su lado viajaba un caballero, pero hubo un problema con él y ya él no ha podido viajar, pero me dice, y en ese momento que ella me dijo eso, yo sentía a alguien que estaba a mi lado. Usted dijo, no, es que ese asiento lo ocupó el Señor. Sí, en ese momento sentí como que el Señor me abrazó. Santo. Y me dijo, no vas solo, yo voy contigo. Eso fue suficiente. Aleluya. para superar todo ese momento que a veces no es fácil, ¿no? Amén. Pero Dios sabe hacer las cosas al tiempo que Él puede y sabe hacerlo. Así fue, pero en este caso no fue así.
en este caso fueron órdenes, amén, y nosotros pues nos hemos dispuesto, amén, para poder ser útiles mientras que el Señor nos permita, nos preste la vida. Pero estamos muy contentos. Guatemala tiene mucha similitud al Perú. El color de la gente. Usted ve, por ejemplo, me ve a mí, yo Amén. parezco Chapín. Parece Chapín, claro. O sea, Sí, Dios sabe cómo hacer las cosas. Si me sí, van a decir, ¿qué hace este hindú por acá? sí. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Pastor Neira, La, ¿cómo ha sido desde su llegada, con cuántas iglesias usted recibió la obra en Guatemala? Claro, yo sé que hubo una crisis, pero le estoy preguntando. Le dijeron, mire, en Guatemala le dijeron, estas son las iglesias que tenemos ahorita. sí, prácticamente el único que estuvo al frente, al menos cuando pasó todo el problema, fue el reverendo Wilber Monzón. Él es yerno del pastor Rómulo Vergara, está casado con Sarima Nazarí, que es la hija del pastor Rómulo. Amén. Él fue prácticamente el que dio dijéramos así aquí, dicen el pecho, ¿no? Y gloria a Dios. Pero ya se llegó a consolidar con el pasar de los días. Porque usted sabe cómo es esta situación tan fuerte que a veces lo deja a la gente así como en dos pensamientos. Amén. Pero sí, pero ya Dios fue aclarando el panorama en algo. Ya se unió el reverendo Henry Jordán, se unió también el reverendo Tito Aguilar, se unió también ya otros pastores que estaban prácticamente, no sabían qué rumbo tomar, pero hoy por la gracia de Dios ya somos como 13 pastores. Gloria a Cuando Dios. cuando llegamos aquí, creo que habían unas 7 iglesias y también la misma cantidad de pastores. Hoy, por la gracia de Dios, tenemos casi 13 iglesias. Se han añadido también otros líderes en la frontera de México. Tenemos Santa Rosa, el pastor Oscar Samayoa. Ya él está prácticamente establecido. La obra también ya está unida al movimiento. Acabamos de regresar, pastor Roberto, le comento de un viaje de Petén. Sí, miré por las redes. Miré por las redes. Sí. Y fue algo emocionante llegar allá. Me acuerdo que entramos a un restaurante a almorzar y justo nos dio la inquietud de ver si estaba Betel. Y bueno, nos dimos con la sorpresa que justo el pastor Luis Mesa estaba haciendo un programa. Como una confirmación, pastor Neira, como diciéndole para mí, ¿verdad? El Señor dice, yo los traigo aquí, los he traído aquí. Sí, fue algo especial, sentimos algo especial. Y eso fue el día jueves que llegamos, y el día viernes que se dio el culto, donde prácticamente ya se establecería la obra ahí, fue algo impresionante. Gloria a Dios. Dice, me comenta el pastor Wilber Monzón que en un momentito así, cuando ya habíamos terminado, encontró a la esposa de hermano Seas, que es el obrero nuestro ahí, llorando en la cocina. Santo, aleluya. Empapada en lágrimas. Y le decía a ella la felicidad, la alegría, y cómo ellos habían estado orando y esperando que llegara este momento. Gloria a Dios. Gracias a Dios hay un grupito como de 30 personas con niños y familias, ha quedado consolidado, ya establecido. Pero algo importante ahí también, unos días antes de viajar, nos llamó un pastor de otra congregación, que había estado siguiendo al pastor Eugenio, otro pastor, impactado por la palabra y la doctrina, nos llamó, sacamos la cita con él, con su esposa, y en ese momento prácticamente ya él quedó completamente unido a nosotros. Santo, aleluya. Eso fue una gran victoria. Ahora, cuando él se enteró que yo viajaba a Petén, me dijo, pastor, lléveme ese viaje. Y yo sentí como que Dios algo iba a hacer con él ahí. Y fue lindo porque en el camino, conversando con el pastor Henry, el pastor Wilber, que fueron los que viajaron, mi persona, le hemos transmitido, hemos compartido. Y él también fue una de las personas que ahí en el culto, ahí cayó de rodillas, renovando su comunión con Dios. Y ya inclusive nos ha invitado para ir ya a recibir la congregación, que son un grupo como de unos 20 hermanos, de aquí a unos 10 minutos de la capital. Qué bendición. Pastor Neira, tengo una pregunta. ¿Cuál es la visión? Porque prácticamente hemos comenzado casi de cero, podríamos decir, en Guatemala. Quedó un grupo allí que se ha mantenido. ¿Cuál es la visión que se tiene para que la obra siga? Porque ya estamos avanzando en Guatemala.
para que la obra siga hacia un avance mayor. Sí, o sea, el deseo lo hemos compartido, lo hemos conversado, porque yo tengo que reconocer que aquí no solamente nosotros, sino el caso de los pastores, el caso del pastor Wilber, Manotito, pastor Henry, son pastores de años aquí, inclusive han sido oficiales de la obra acá, y hemos compartido mucho sobre el tema del avance, del crecimiento, amén, y del trabajo y el desarrollo. Una de las cosas que he podido notar es la entrega, el sacrificio. Gracias a Dios hasta ahora no han dicho no, ni lo han visto complicado. O sea, estamos asumiendo el reto. Sabemos que no va a ser fácil. Yo mismo en la iglesia, imagínense, ese también fue un cambio fuerte, Pastor Roberto, porque nosotros veníamos de pastorear una iglesia de 3,000 personas casi. Y hay cultos que yo lo hago con 2 personas, a veces con 3. Teníamos un grupito cuando estuvo el pastor Eugenio como de unas 15, 20 personas, pero pasó esta situación de la pandemia y ahí están recuperándose los hermanos, pero sí, a veces el día domingo conté casi 20, como 20 éramos todos. Entonces hay que continuar en ese trabajo, pero sí, ahorita el deseo de nuestro corazón es que haya presencia de Dios y Aleluya. de esta obra en cada departamento de aquí de Guatemala. Son 22 departamentos que hay aquí, gloria a Dios, y por la gracia de Dios ya estamos en alguno de ellos. ¿En cuántos departamentos estamos ahorita, pastor? Estamos en Escuintla, estamos en Nevaquiche, estamos en Huehuetenango, que es Santa Rosa, estamos en el departamento de Petén, gloria a Dios, Magdalena, creo que es el lugar donde fuimos ahí, Santa Elena, perdón. Santa Elena, el Petén. Estamos sí, y estamos aquí en la capital. En 5 perdón, estamos en la antigua Guatemala, que prácticamente ya como una provincia también. Como una provincia, sí. Sí. Y en la capital estamos pues aquí donde estoy yo por la gracia de Dios, que es la colonia Quinta Samayoa, en la zona 7, que esa obra se aperturó en el tiempo que estuvimos también acá. Gloria la a Dios. Zona 6, donde está el pastor Tito Aguilar, igualmente. Estamos en Misco, que es la segunda ciudad más importante de aquí de la capital. ¿Ve? Estamos donde está el pastor Wilber Monzón, que es San Pedro, Ayampú, Lomas. Ahí tenemos 2 congregaciones y un campo blanco. Gloria a Dios. Estamos también en Chiquimula, que es otro departamento importante. Sí, casi Está ya cerca de Honduras, ¿va? Sí, eso está casi ya cerca. Camino a Honduras. Camino a Honduras, sí. Pero como hay la necesidad, ahorita nos estamos haciendo los pastores como en 4 pedazos, en 5. Eso Entonces, aquí en la zona, porque aquí hubo también ese problema y nos hemos partido. Hay pastores que estamos atendiendo la iglesia y 2 campos blancos más. Así estamos, pero Dios va a suplir esos obreros. Sí, ahí por ejemplo el pastor Henry está cubriendo San José Pinula, está cubriendo Zacapa y otro lugar más que no recuerdo ahorita, pero son como en 4. Pero ahí ya tenemos programas de televisión, dijéramos así, continuo, casi a diario. Programas de radio también. Gloria a Dios. Igual aquí en Lomas nos ha abierto la puerta, donde también ya se está haciendo a través de la radio programas, transmitiendo a veces Betel o a veces los mensajes de nuestras autoridades. Amén. Pero sí, con satisfacción, quiero decirle que dentro del trabajo que son los cable operadores, que eso es importantísimo. Y esto lo resalto, Pastor Roberto, porque tristemente aquí en los tiempos de antes no hubo ese interés o esa visión. De entrar por los medios de comunicación. No, más que todo por traer Betel Televisión, que es una bendición para el mundo entero. Amén. Porque usted sabe que Betel no es del Perú, no es de una persona, Betel es de la obra. De la obra, claro. Pero a veces por los prejuicios personales, tristemente a veces por situaciones ya de celos, a veces existe dentro de eso de los que están al frente, liderando quizás un país o un departamento. Eso no es celo, sino el querer muchas veces ser dueños de algo que ellos dicen ser de Dios, pero ellos saben en su corazón que no es de Dios, que es de ellos. Sí, o sea, ellos quieren mantener su figura, la publicidad de ellos, ¿no?
Claro, claro, totalmente. Entonces, usted sabe que, pero me dio mucha tristeza porque Betel, yo lo certifico una vez más, es una bendición muy grande. Amén. En el Perú tenemos casi 3.000 congregaciones, pero Betel ha sido el misionero para llegar a muchos lugares. Amén. Es como Juan el Bautista que abrió el camino. Amén. Aleluya. Y me dio un poquito de pena, de tristeza que no se haya tomado el interés aquí, casi la gente no conocía de Betel Televisión, pero hoy estamos haciendo los esfuerzos y creo que estamos ya como en 18, 20 cableoperadores. Gloria a Dios. O sea que hay una predicación masiva a través de Betel en estos momentos en Guatemala, Pastor Neira. Las 24 horas del día. Santo, aleluya. No, yo sé Sí, que eso va a traer frutos abundantes, porque yo sé. hemos visto el milagro, podríamos decir, porque es un milagro que un país pobre como el Perú, Dios le haya dado canales de televisión y la obra se haya extendido. A mí, sepa que estoy impresionado, nunca he ido al Perú, pero yo, Dios mío, tengo que ir a verlo con mis ojos. Cuando fui a Colombia yo me quedé así, cuando miré en la convención los 3 anillos llenos de la Macarena, digo, Dios mío. Y yo sé que el Perú, yo he visto, ¿verdad? Que muchas veces ese estadio que no lo llena ni el equipo de fútbol, lo llenamos nosotros. Ese del Estadio San Marcos. Amén. Entonces, Tiene capacidad para unas 80.000 personas, a veces hasta 100.000. Pero últimamente usted se dio cuenta que las convenciones tuvimos que dividirla ya en 3 regiones. regiones. Costa, sí, costa, sierra y selva. Amén. Arequipa, Chiclayo, por la gracia estuve yo, y Lima, por la magnitud, porque ya era muy difícil poder reunirlos a todos los hermanos ahí. Pero así es mejor porque se ha descentralizado, los hermanos tienen el acceso cerca. Pero volviendo al tema de los cableoperadores, es importantísimo porque se difunde, como decíamos, ¿no? Las 24 horas del día. E inclusive hay el interés en los hermanos que a veces en su ciudad no hay un cableoperador, pero que es tan sencillo bajar la señal de Betel Televisión, que solamente hay que tomar una antena de esas pequeñas, comprar un receptor y ya tiene la señal que se baja con el código y tienen Betel Televisión, que es una bendición muy grande. Eso va a hacer que la obra de Guatemala vuelva a ser bendecida con almas. Eso viene en camino. Yo sé que la pandemia como que puso un stand-by, pero subterráneamente, hablando espiritualmente, la obra ha seguido creciendo. Sí, hay una expectativa grande, nos están llamando de muchos lugares y a veces, como le digo, nos sentimos un poquito así como que limitados en el sentido de que como somos seres humanos, Amén. pero hay esa, y por la gracia de Dios hasta ahorita lo estamos asumiendo. Gloria a Dios. Los pastores para un lado, para otro lado. Lo que sí yo quiero pronunciar, y es importante, que hay algo que el Señor constantemente ha venido haciendo sentir en mi corazón, y es que Él va a hacer algo muy grande. Amén. Muy grande. Para su gloria lo digo, pero también lo he sentido que va a ser rápido. Que va a ser rápido. Amén. O sea que pienso que como el Señor está, lo predicamos nosotros y lo creemos que está a la puerta. Así es. Me hace acordar lo que le dijo al profeta, ¿no? Le dice, voy a hacer una obra, pero lo voy a hacer rápido, voy a apresurarlo. ¿Verdad? Sí, eso es lo que nosotros hemos sentido y estamos viendo. O sea, que Dios se ha propuesto hacer algo y nadie lo va a impedir, ni siquiera la pandemia lo ha podido. Amén. Porque en medio de la pandemia hemos estado ganando almas, la página inclusive de la obra general aquí en Guatemala ha crecido enormemente. Por la gracia de Dios creo que estamos ya llegando a los 150,000 seguidores. Gloria a y Dios. nos llaman aún de los mismos Estados Unidos. Tenemos a veces sintonía, muchas personas que nos llaman y el impacto siempre el Señor haciendo esa obra muy, muy bonita, ¿no? Entonces eso es lo que hemos sentido que Dios lo va a hacer, ya lo está haciendo y creo que se vienen cosas a futuro, ¿verdad? Grandes, mayores, y solamente hay que estar preparados para poder recibir esa cosecha. Amén. Eso es lo que hemos sentido aquí cada pastor. Estamos unidos, estamos en victoria.
amén, con esa proyección de seguir avanzando y seguir creciendo aquí en Guatemala. Amén. Pastor Neira, usted ha hablado de cómo ha sido el ministerio que Dios ha puesto en sus manos, ¿verdad? Allá en el Perú, con esta obra, el movimiento que ha sido movido muchas veces, ¿verdad? Ha estado en muchas regiones del Perú, en muchos lugares, pero usted nació en la iglesia del 28 de julio, ¿verdad? Con el pastor. Sí, prácticamente con el pastor Rodolfo es que hemos sido Amén. instruidos constantemente con él. Quizás yo estaba en El Salvador, que está como a 1 hora, no me era muy fácil llegar hasta 28, pero siempre hemos estado ahí. Amén. Amén. Y siempre con nuestro pastor, en los ayunos, en todas las actividades. Gracias a Dios conocemos a nuestro pastor Rodolfo González desde muchos años. Yo le cuento una experiencia muy bonita. El pastor nos visitó a Nueva Cajamarca. Mi primer hijo tenía 1 mesecito de nacido, Elías. Y el pastor llegaba a establecer ahí un misionero por una situación que había habido ahí también. No sé, a veces me ha tocado, hermano Roberto, estar en lugares así un poquito complicados donde ha habido estas situaciones de crisis. Amén. Pero yo me preguntaba y decía, mientras que almorzábamos con el pastor, no me comentaba el tema quién se quedaba, porque él venía de Lima con un presbítero, pero yo sabía que ese presbítero tenía una iglesia muy grande allá. Yo decía, no creo que él se quede aquí en Nueva Cajamarca. Yo estaba en Lama, que estaba como 1 o 2 horas, solamente fui a apoyar unos días porque había la necesidad. Amén. Estaba también el presbítero de ahí de la zona de San Martín, cuando el pastor terminó de almorzar. El pastor es muy sencillo, hay gente que a veces quizás lo ve predicar muy duro, pero no lo conocen a profundidad o de cerca. Pero el pastor es una miel de gente, es muy sencillo, muy humilde. Amén. Él puede comer lo que tú le das, puede acostarse donde tú lo pongas a acostarse. Y yo había separado pues un lugarcito muy bonito para él con hermana Rita. Ahí me acuerdo que la hermana Rita por primera vez probó los zapotes. Los zapotes. Los zapotes, sí. Sí. Sí, que adentro es anaranjadita, muy dulce. Y me acuerdo la expresión de la hermana Rita, dijo, esto hay en Puerto Rico, pero aquí también hay. Se gozó bastante porque parece que lo va después de tiempo. Y bueno, el pastor me decía, voy a llevarme un poquito de fruta, metía por acá por su bolsillo, otro poquito de fruta por acá. Y cuando de pronto ya lo veo que levantó, pues vivía en un espacio que unos 5 por 4, y ahí era una sola pieza, estaba la cocina, estaba el cuarto, estaba todo, era visible ahí, porque vivía solamente yo, mi esposo y mi pequeño. Amén. Y vi que mi pastor se fue y se recostó ahí en la cama al lado de Elías, lo acarició y se quedó dormido. Y yo me acerqué y le digo, pastor, yo le he separado su lugar bien bonito, vamos. No, hijo, me dice, déjame aquí nomás. Y en la noche, en el culto, en el servicio, ya la expectativa de toda la población ahí era que Kim pues se quedaba ahí. Y yo decía, ¿quién se va a quedar? El pastor no me dice quién se va a quedar aquí. Y cuando ya el pastor termina de predicar, hace el anuncio y dice, bueno, hermanos, ha llegado la hora de poder presentar al pastor aquí. Y yo miraba, ¿quién? El único que estaba era el presbítero de Lima y yo, pero yo no pensé que verdaderamente me iba a quedar ahí. Usted fue el primer sorprendido fue usted mismo. Sí, pero fue una bendición porque el pastor oró por mí, me presentó y me acuerdo que hizo una oración. Esta oración nunca se me olvida. Y dijo, Señor, aquí levanta un pueblo grande que te ame y que te sirva. Tal es así que cuando salimos de ahí, pues quedaron casi como con todos los campos blancos, cuando nos reuníamos, todos éramos casi como unas 500 personas. Qué bendición. Y sí, pudimos comprar el terreno de la iglesia propio ya, otro terreno para el colegio, la radio propia que teníamos las 24 horas del día, con la cual llegábamos, transmitíamos los cultos en vivo. Fue una bendición muy bonita, grande. Pastor Neira, Y, sí. ¿cuánto tiempo ya lleva en el ministerio ya trabajando en la obra del Señor? Por la gracia de Dios, Pastor Roberto, tengo 30 años ya casi en este camino y unos 25 años por ahí predicando la palabra. Aleluya. Sí, gracias a Dios, ya se nos está
cayendo el pelo, ya se nos está poniendo blanca la cabeza. Bueno, Pero yo- la satisfacción, la satisfacción más grande, Pastor Roberto, es que nuestra energía, nuestra juventud, de 19 años me convertí, mire, y he cumplido 50, y lo he cumplido aquí en la cuarentena esta en agosto. Pero ha sido una bendición siempre el cariño de los hermanos, los pastores, siempre nos tienen presente, nos llaman, nos saludan. Y bueno, motivaciones grandes como para seguir adelante Gloria a en Dios. este camino. Muy bendecido. Amén. Ya pasamos al siguiente, ya la etapa ya para terminar este programa. Siempre yo termino el programa con hacerle una pregunta al invitado y que me responda con una sola frase. Así que, Pastor Neira, comenzamos. Movimiento Misionero Mundial en Guatemala. Seguiré en victoria. Movimiento Misionero Mundial en el Perú. Seguirá adelante conquistando tierras para Cristo. Rodolfo González Cruz. Mi padre espiritual y un gran ejemplo. Luis Mesa Bocanegra. Un hombre admirable por sus conocimientos, su sabiduría y también su amor a la obra. Y por último, su familia. No, penúltimo, su familia, pastor. Lo más hermoso después de la salvación del alma, amén, la familia, mi esposa, mis hijos, a quienes amo y aprecio mucho. Y por último, Jesucristo. Mi Señor, a quien amo y a quien anhelo verlo pronto cara a cara. Amén. Gracias, Pastor Neira. Fue una bendición, un privilegio, era un privilegio haberlo tenido aquí con nosotros en el programa. Este programa va a estar, si Dios lo permite, la próxima semana, porque siempre transmitimos, grabamos y para transmitir la semana que viene. Así que estará en nuestra página de YouTube, en la página de la iglesia de Fort Payne, Alabama, en la página de la zona 10, amén, que compete en los estados de Alabama y Tennessee, y en la página de la zona 11, que compete en los estados de Luisiana y Mississippi, amén, para que ustedes puedan mirar allí esta entrevista que yo sé va a ser de bendición en estas plataformas y que yo sé que cientos de personas van a estar viendo este programa. Así es que en esta hora, Dios me les bendiga. Por favor, suscríbase a nuestro canal Roberto Andino, temas de impacto espiritual, y para nosotros ha sido una bendición haber tenido aquí con nosotros al Pastor Neira. Por favor, suscríbase, denos un comentario que edifique, amén. Si en algo podemos mejorar para la gloria de Dios, estamos, amén, anuentes a hacerlo. Así es que, por favor, suscríbase y Dios les bendiga. Hasta un próximo programa, temas de impacto espiritual. Todo se lo debo